RMVet presenta. Vamos a cubrir muchas cosas que ya se han venido discutiendo y realzar algunos de las características de los desórdenes de movimiento que Enzo acabó de discutir, y también algunos aspectos de convulsiones. La charla va a ser acerca de estatus epiléptico, diagnóstico, monitoreo y tratamiento. Es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de cubrir principios básicos y mostrar algunos elementos importantes. Durante la presentación de convulsiones, se me ocurrió que vale la pena mencionar, y como son dos charlas que están tan cercamente relacionadas, que afortunadamente este año en el ACVIM, que es el Congreso Norteamericano de Neurología, se presentó el consenso de declaración acerca del tratamiento de convulsiones, y el trabajo va a ser publicado por escrito a finales de este año. Entonces hay guías muy claras de cómo se debe abordar el paciente con epilepsia y cuándo se deben introducir las medicinas, y va a ser un paso bien importante porque vamos a tener un poquito de consistencia en cómo empezamos a hacer las cosas de acuerdo a las recomendaciones de varios expertos. El grupo fue liderado por Michael Podell y otros neurólogos certificados por la Asociación Americana. Como hemos venido hablando, cuando estamos tratando un paciente con convulsiones, lo más importante de todo es documentar y tratar de convencernos de que tenemos el diagnóstico adecuado antes de pasar a la siguiente etapa de tratamiento. Y la historia clínica representa tal vez el 70% de la habilidad de reconocer si esos desórdenes son realmente convulsiones y cuál es el riesgo de que el paciente vaya a progresar a estatus epilépticos. Y siempre es importante documentar los detalles del evento. Entonces vamos a presentar algunos videos. Lo que voy a tratar de hacer es presentar el video al principio para que lo puedan observar, tratar de hacerse una idea de qué creen que podrían aplicar de lo que hemos aprendido. Me disculpo, la calidad de este video no es la mejor porque es un video casero, pero es un caso bien interesante. No sé si observan el movimiento de ese miembro en el fondo del cargador. Bueno, y tratando de aplicar un poco todo lo que hemos venido estudiando, ¿cuántas personas creen que esto es un desorden de movimiento y cuántas personas creen que puede ser una convulsión focal? ¿Desorden de movimiento? ¿Convulsión focal? Bueno, yo también creí inicialmente que era una convulsión focal, y este paciente fue tratado con fenobarbital y nunca hubo una respuesta. Es un puro de 3 años de edad en el que habíamos realizado una resonancia magnética y se había encontrado una malformación caudo-occipital con una siringomalia avanzada. El paciente respondió muy bien al tratamiento clínico con esteroides y omeprazol inicialmente para ese diagnóstico, pero 3-4 semanas más tarde desarrolló estos episodios. Y creímos que eran convulsiones, no sabíamos realmente si estaban relacionadas con el primer evento, pero el perro nunca respondió al fenobarbital y siguió empeorando y empeorando y empeorando, y los episodios, casi que según nuestras guías prácticas, podían ser clasificados como un estatus epilépticos de eventos focales. Sin embargo, agotamos todos los recursos y un día, examinando al paciente neurológicamente por tercera vez, observamos que había un poco de dolor de espalda y decidimos hacer una resonancia magnética espinal, y el perro tenía enfermedad de disco. Es un ejemplo claro de cómo puede ser de difícil diferenciar estas condiciones, y el ejemplo que Enzo presentaba en la tabla, que el dolor muscular puede, en casos severos, hacer que se manifiesten casos clínicos muy similares a convulsiones que no lo son.
El siguiente video es de un maltés que se presentó a la clínica a los 7 años de edad. Fue el fin de semana antes de venirme y quiero compartir con ustedes una parte, un segmento del video tomado en la clínica. Interesante en este caso que cuando las technicians, las enfermeras, sostenían el paciente, el movimiento continuaba. Y es una de las recomendaciones que creo que es simple y práctica cuando queremos tratar de ver si nuestra interacción con el paciente puede resolver el episodio para tener una certeza o una ayuda, una inclinación a que sea un desorden de movimiento o una convulsión. En este paciente, ¿cuántas personas creen que estamos viendo convulsión focal? ¿Cuántas personas creen que estamos viendo movimiento de desorden? Convulsión focal. Ok, esta era una convulsión focal. Este paciente ya había sido diagnosticado. Yo tuve el beneficio de que conocía anteriormente la presentación y la historia. El paciente llegó con una crisis convulsiva generalizada, se le hizo una resonancia magnética y un líquido cefalorraquídeo. La resonancia magnética fue completamente normal y el líquido cefalorraquídeo fue consistente con una pleocitosis linfocítica que se consideró ser relacionada a una meningoencefalitis de origen no conocido. Tan pronto se empezó el fenobarbital, estos episodios se resolvieron. Inicialmente habíamos empezado al paciente en sonizamida, después de haber podido parar la infusión constante de diazepam, y cuando se añadió la sonizamida, al poco tiempo se observó que los episodios habían mejorado. En este caso podemos ver que tener la historia anterior y el diagnóstico nos pudo ayudar, pero realmente si uno ve este video y lo compara con el Scottish, es muy difícil saber si se trata de lo uno o de lo otro. Y esto es para demostrar con un ejemplo muy bonito lo que Enzo estaba describiendo de las disquinesias paroxísticas en esta raza. Y lo que me gusta de este video en particular es que la segunda parte nos ayuda a nuevamente hacer la diferenciación del evento claramente. Entonces podemos ver cómo empieza el tremor facial, que es más leve probablemente que el que acabamos de ver con Enzo, pero se intensifica un poquito con el tiempo. Pero lo interesante es que a nosotros ya nos habían llevado este video inicialmente y después le pedimos a la dueña que cuando volviera a ocurrir el evento tratara de intervenir con el paciente y tratara de estimularlo, a ver qué diferencia íbamos a ver. Y hizo un excelente trabajo. Podemos ver cómo el tremor desaparece completamente y tan pronto la estimulación vuelve a ocurrir. Con estos casos quiero decir que al principio de mi residencia clínica consideramos por mucho tiempo que eran enfermedades de presentación de convulsión focal y tuvimos la oportunidad de tratar muchos casos con Ronaldo y con Joan Parent por meses y nunca hubo diferencia. Había casi que una presentación cíclica, hubo algunos de estos pacientes que mantuvimos en bromuro de potasio, en fenobarbital, y no había ninguna diferencia clínica relevante, y a pesar de que no estuvieran en los anticonvulsivos, habían ciclos donde la condición paraba y volvía a presentarse meses más tarde. Doctora, qué pena, es que el sonido está muy mal, entonces para cambiar el micrófono. No hay problema. Qué pena con usted. Muchas gracias. Está bien. Bueno, espero no hablar muy duro con este otro micrófono. ¿Me escuchan? Ok, perfecto.
Corgi, de 1 año y medio de edad, que se presentó después de 10 horas de tener este comportamiento en la casa. En algunos de nuestros pacientes con convulsiones no generalizadas, las technicians acostumbran a poner un cascabel para poder escuchar en casos de convulsiones leves, si están haciendo el tratamiento en otra área, que esto está ocurriendo. Una de las technicians logró hacer ese video y después otra enfermera logró abrir la jaula y tomar un video del paciente y vemos que en este caso los movimientos son bastante similares a los tremores que habíamos observado aislados a la cabeza. Sin embargo, uno de los factores que también creo que es importante es considerar las razas donde ya tenemos una preexistencia para saber que en realidad puede haber un factor de disquinesia paroxística que ha sido comprobado, bien sea por experiencia pasada o por estudios científicos. En este paciente se creyó al principio que era una disquinesia, pero tan pronto empezamos el tratamiento anticonvulsivo, 12 horas más tarde hubo mejoría. Obviamente siempre queda la duda si fue una casualidad o fue la terapia, pero el paciente está bastante bien y es un paciente donde también se hizo líquido cefalorraquídeo, resonancia magnética y todo fue normal. Gatos con eventos focales, y este es un aspecto que yo estaba discutiendo con Fernando porque de acuerdo con lo que él dijo, se presentan de una forma diferente, pero en cuanto al abordaje al paciente de convulsiones, sobre todo cuando el paciente va a progresar a estatus convulsivo, la diferencia es que las indicaciones de emergencia clínica son mucho más claras en el perro porque tendemos a ver la presentación generalizada y es mucho más traumático, entonces se asume que hay que actuar más rápidamente. Sin embargo, factor importante es que a pesar de que los gatos tienen un muy buen pronóstico a largo plazo de salir de estatus epilépticos, la mayoría de ellos se presentan con episodios de estatus parcial. Y es importante tratar de controlar estos episodios agresivamente, porque algunos de ellos se van a generalizar y otros pueden durar por 3 y 4 días. Y así no se generalicen, van a afectar significativamente los sistemas fisiológicos, eléctricos y estructurales del cerebro, pudiendo crear un impacto en el pronóstico a largo plazo si ese ciclo de convulsiones no se rompe. Y por último, antes de que empecemos a hablar más de la parte teórica, este video de un Golden Retriever que habíamos compartido anteriormente, 1 año y medio, es un perro confirmado, con un diagnóstico confirmado de meningoencefalitis por blastomicosis, donde se ve una convulsión generalizada. Ahí está terminando la convulsión, pero durante este episodio hubo salivación excesiva, el paciente orinó, y estos casos son muchísimo más fáciles de diagnosticar y también de manejar clínicamente en cuanto a las guías que se pueden recomendar, mientras que los otros casos varían muchísimo. Entonces, ¿qué es estatus epilépticos? Debemos considerar estatus epilépticos cuando tenemos una serie de convulsiones donde el paciente no va a recuperar conciencia de duración mayor a 5 minutos, y este es el estatus generalizado. Muy importante, un término que está tomando mucha más fuerza en medicina veterinaria es el estatus no convulsivo, donde las convulsiones se pueden solamente confirmar con electroencefalografía, pero el paciente no demuestra ninguna actividad motora que nos permita reconocer que de hecho hay un problema significativo y de riesgo. Y en estos casos es de vital importancia considerar la recuperación de conciencia, pero también los pacientes con estatus focal como el gato que estaba discutiendo anteriormente.
En términos generales, si es estatus no convulsivo, se consideran todavía 30 minutos, de acuerdo a algunas fuentes. Y las convulsiones en racimo o cluster seizures se consideran cuando tenemos más de 2 episodios en un día. Este también es un factor que nos debe alertar clínicamente a que el paciente va a tener una predisposición a empeorarse en el futuro y que tal vez debemos considerar terapia un poquito más seriamente que si es un episodio independiente, cuando empiezan las convulsiones por primera vez. Lo más importante cuando se maneja un paciente en estatus epilépticos es recordar que vamos a tener 2 estadios de presentación. El estadio 1, donde los eventos generalizados tónico-clónicos van a estar acompañados de aumento de actividad autonómica. Entonces vamos a ver una serie de mecanismos compensatorios que van a proteger los sistemas. Vamos a ver taquicardia, hipertensión, hiperglicemia, hipertermia y un aumento de flujo sanguíneo al cerebro. Idealmente, queremos obtener control de la convulsión cuando estamos en este estadio porque el pronóstico va a ser mucho mejor. Si nuestro paciente ya llega en estadio 2, el cual es considerado después de 30 minutos, normalmente vamos a poder observar hipotensión, hipoglicemia, hipertermia e hipoxia. Y en este caso ya empieza a haber una disminución de flujo sanguíneo que nos va a causar complicaciones más graves, edema cerebral y aumento de presión intracraneal. Acidosis láctica, hipercalcemia en algunos casos, hipercapnia, mioglobinuria, que es bastante rara en pequeños animales, pero puede darse, falla renal, ventilación deficiente y, por supuesto, la muerte si no se logra estabilizar al paciente. Entonces, ¿qué queremos alcanzar cuando se presenta uno de estos pacientes con estatus epilépticos? Obviamente, el propósito es alcanzar un tratamiento exitoso. La primera meta debe ser controlar la convulsión a corto plazo, pero algo que creo que es importante resaltar nuevamente aquí es tratar de identificar la etiología. A pesar de que en el momento en que ese paciente se presenta, nuestra primera reacción debe ser la utilización de drogas de emergencia para controlar las convulsiones a corto plazo, es importante recordar que esos anticonvulsivos normalmente no nos van a beneficiar a largo plazo, es simplemente una medida de emergencia. Y por eso, cuando tratamos de identificar la etiología, o por lo menos considerar qué tipo de historia tenemos en ese paciente, qué posibilidades hay de que haya enfermedad intracraneal activa, podemos pensar un poquito más allá del pronóstico y qué va a pasar con ese paciente cuando nos proyectamos a futuro. Manejo de los efectos sistémicos que ya discutimos. El otro factor importante es considerar que los 30 minutos y en algunas fuentes 15 minutos es considerado como el punto crítico donde se considera que si hay convulsiones tónicas clónicas repetitivas, el cerebro empieza a desarrollar circuitos reverberantes resultando en la perpetuación del estatus epiléptico. En cuanto a elementos que nos pueden ayudar cuando estamos tratando de evaluar el paciente en estatus epilépticos y su progreso. Signos vitales, por supuesto, tamaño de pupilas. Y es de suma importancia tratar de obtener el acceso intravenoso para hacer un mejor monitoreo del paciente y también poder administrar las drogas de emergencia. La hipertermia, en mi opinión, es uno de los factores muy útiles para monitorear cómo está evolucionando nuestro paciente. En muchos de los gatos y perros donde se logra parar la convulsión y la evidencia motora de la convulsión, se ve claramente que el paciente tiende a seguir desarrollando hipertermia, a pesar de que no se vea ninguna actividad motora, y considero que es un elemento muy importante que se puede utilizar clínicamente a bajo costo.
Y otra vez repasando un poquito de la electrofisiología antes de que podamos discutir las drogas que vamos a usar en estos casos. Debemos recordar que el cerebro es el sistema de señales electroquímicas que se van a transmitir a través de las neuronas y que siempre estos estímulos electroquímicos van a fluir en una dirección, originándose en la dendrita, pasando por el axón y propagándose a otras neuronas adyacentes. Y es en la conexión de estas neuronas al nivel de la sinapsis, a nivel de las membranas celulares de fosfolípidos que contienen esas proteínas que Fernando discutió esta mañana en detalle, lo que vamos a modificar o a atacar con nuestra terapia antiepiléptica. Este es un pequeño diagrama visual de lo que considero importante tener en cuenta cuando recibimos un paciente convulsionando. Va a existir una anomalía de descarga eléctrica, pero nuestro target está a nivel de esa conexión y en más detalle lo que queremos modificar es cómo se abren esos diferentes canales y cómo fluyen los iones electrolíticos para producir un efecto inhibitorio o inhibitorio en el exceso de neurotransmisor excitatorio o para sinergizar la actividad de los neurotransmisores inhibitorios. ¿Qué drogas usar? Volvemos a este diagrama que también puede ser muy útil cuando consideramos los diferentes antiepilépticos que están disponibles en medicina veterinaria. Y las benzodiazepinas y los barbituratos van a representar la línea número 1 en estatus epilépticos porque son, especialmente las benzodiazepinas, son las drogas de primera acción. Lo que queremos causar es una facilitación postsináptica del receptor GABA, lo que va a resultar en hiperpolarización de nuestra neurona postsináptica. Nuevamente acá vemos cómo ese GABA va a afectar el canal, permitiendo que el cloro entre y cause una hiperpolarización y ayude con sinapsis inhibitoria. La sonizamida tiene un efecto un poco diferente. Ella va a bloquear los canales de sodio, canales de voltaje y también los canales de calcio tipo T. Entonces realmente va a actuar como un antagonista del glutamato. Y yo he decidido añadir la sonizamida un poquito más en esta charla porque ya se están haciendo estudios del uso de sonizamida intrarrectal y a pesar de que no se han alcanzado concentraciones de sangre todavía con ese medio, considero que va a ser una de las alternativas que va a empezar a ayudarnos cuando las otras medicinas no están funcionando o también cuando estamos pensando en un medicamento que queramos empezar a administrar que vaya a tener un efecto a largo plazo. Esa es la gran diferencia con las benzodiazepinas, que nos van a ayudar a controlar las convulsiones en ese momento, pero no a largo plazo. Entonces, el uso de drogas como el fenobarbital o sonizamida que se puedan administrar inmediatamente al paciente van a tener un efecto mucho más eficiente, digámoslo así, a largo plazo, y eso va a representar costos para el dueño si podemos parar las convulsiones más rápido y obviamente también para el paciente, beneficiarlo clínicamente. Entonces aquí podemos observar la sonizamida afectando el sodium channel de voltaje y esto va a causar que si el sodio no entra, no hay tanta polarización, despolarización, por lo cual va a afectarse cómo se libera el glutamato y ese glutamato no va a poder actuar normalmente a nivel del receptor AMPA, que es un receptor que resulta, o es una reacción química que resulta en sinapsis excitatoria.
El levatiracetam ya lo habíamos discutido un poco, es una droga que actúa un poco diferente, bloquea el SV2A y ha tomado alguna importancia porque su mecanismo de acción es diferente a las otras drogas, pero los resultados son variables. Representa una buena alternativa cuando hay acceso venoso y cuando se tiene la formulación intravenosa, que es bastante costosa, incluso en los países norteamericanos es bastante costosa. De esto ya hablamos un poco sobre el monitoreo de la temperatura corporal, el nivel de conciencia, soporte nutricional, está empezando a tomar un poquito más de fuerza entre los intensivistas de Norteamérica. Se considera que entre más rápido se puede hacer un soporte nutricional, tenemos más chance de una recuperación más temprana. Y aquí volvemos al punto de práctica y factor financiero. Es muy importante recordar que cada vez que añadimos un medicamento en un paciente que está en estatus epilépticos, especialmente si son drogas inyectables y drogas más fuertes como infusiones constantes de fenobarbital o infusiones constantes de propofol, esto va a afectar la longitud, el tiempo de hospitalización del paciente y va a ser un factor fundamental en la parte financiera para el propietario. Y es algo que se debe considerar cuando combinamos con la potencial causa de que ese paciente esté en estatus epilépticos. Si tenemos un paciente que se presenta en estatus epilépticos y se sospecha que por la historia clínica y presentación clínica en general pueda ser un tumor cerebral, ya sabemos que a pesar de que logremos sacarlo del estatus epilépticos, a largo plazo el pronóstico no va a ser tan positivo y es importante tener esa discusión con los propietarios. Una vez se obtiene acceso intravenoso, podemos administrar diazepam. La dosis que yo tiendo a usar es 0.25 a 1 miligramo por kilo. Midazolam también se puede utilizar a 0.5 miligramos por kilo, intravenoso o intramuscular. Lorazepam se ha usado con alguna frecuencia en Norteamérica, pero todavía creo yo que midazolam y diazepam son las primeras líneas. Debemos recordar que el diazepam cruza la barrera hematoencefálica bastante rápido, en 1 o 2 minutos. Cuando el paciente no responde a bolos de diazepam, podemos considerar infusiones constantes. Si es un paciente que nunca ha estado en tratamiento antiepiléptico, el fenobarbital a 4 miligramos por kilo en bolos se puede usar, y sé que hay dosis muchísimo más altas reportadas en la literatura, pero la realidad es que yo tiendo a ser bastante conservativa y a evaluar los efectos en 10 minutos, y esto es por el factor costo. Entre más cedemos al paciente con fenobarbital, si consideramos que es un paciente que ya está en un estado recumbente, con soporte, requiriendo un soporte intensivo constante, vamos a aumentar el tiempo de hospitalización significativamente. Y muchos de los pacientes en realidad responden a esos bolos de fenobarbital. Tiendo a hacerlos cada 8 horas y a veces cada 6 horas en casos extremos. Si tenemos dificultad con el acceso venoso, podemos considerar el Valium intranasal o intrarrectal. Para razas miniaturas hasta de 5 kilos, yo tiendo a usar media ámpula, una ámpula para razas medianas hasta de 15 kilos y 2 ámpulas para razas grandes de 20 a 40 kilos. Estas dosis son un poquito diferentes a lo que se recomienda para el manejo del paciente en casa. Estas dosis son más dosis que usamos para tratar de proveer algo de tratamiento hasta que podamos alcanzar un acceso intravenoso. Y aquí está lo que estaba comentando anteriormente de la sonizamida. Se presentó uno de los primeros estudios en el ACVIM en junio de este año, donde se miró el efecto y la farmacokinética de la droga en una forma rectal a una dosis de 20 a 30 miligramos por kilo. Por eso escribo acá 40, porque ya se concluyó de ese estudio que a 20 o 30 miligramos por kilo no alcanzamos una concentración terapéutica en sangre. Pero sí se pudo medir y se cree que en el futuro vamos a hacer más estudios mirando a dosis más altas y otros medios para diluir
la zonisamida. En este estudio se utilizó un gel y agua y no hubo una diferencia significativa entre los dos. En cuanto a presión ocular, presión en la carótida, son alternativas que se han discutido y que se consideran con el propósito de obtener un efecto vasovagal. Tal vez la presión carótida es un poco más segura, la presión ocular a veces puede resultar en trauma si tenemos un paciente que está convulsionando activamente y una enfermera está tratando de obtener acceso venoso y alguien más está poniendo presión ocular, pero son técnicas que probablemente no van a hacer ningún daño, se pueden intentar. Tubo nasogástrico para uso de drogas orales, esto creo que es una excelente alternativa cuando costo es un problema. Creo que lo he usado en diferentes pacientes con todas las drogas, por ejemplo el bromuro de potasio, y es muy bien tolerado, es económico y ya cuando se tiene el tubo nasogástrico también se puede hacer una suplementación nutricional que va a favorecer al paciente de otras formas. Nuevamente, volvemos al concepto de considerar la etiología de las convulsiones para optimizar la selección de nuestros medicamentos. Creo que esto lo hemos cubierto en las otras presentaciones, pero es muy diferente cuando tenemos un paciente con este cuadro de resonancia magnética y patología intracraneal activa, macroscópica, con intenso edema perilesional, bien sea por tumores o enfermedades inflamatorias, que cuando estamos ante el paciente con epilepsia, donde realmente lo que nos queda es tratar de modificar esos aspectos electrofisiológicos a nivel de la sinapsis y de la membrana. En estos casos, el uso de antiinflamatorios y monitoreo de el estado mental del paciente es vital y por eso las dosis de antiepilépticos que tratamos de usar en estos pacientes normalmente debe ser menor porque la terapia debe estar dirigida a atacar esos efectos primarios de inflamación que son los que están causando un riesgo más inminente para este paciente. Lo mismo en este caso podemos ver un grado muy significativo de edema perilesional. Este fue un paciente que realmente se pudo sacar del estatus epiléptico con una dosis muy baja de fenobarbital y con dosis bastantes, una combinación de corticosteroides y solución salina hipertónica. Este es el video del perro con el ventriculoperitoneal shunt que habíamos discutido en una de las charlas anteriores. También se presentó un día antes de mi viaje. El perro se presenta por tremores constantes, contracciones repetitivas de los músculos faciales, con un poco de aumento en contracciones palpebrales. Este paciente fue intervenido quirúrgicamente hace año y medio cuando se le puso el shunt ventriculoperitoneal y como vimos en las imágenes que las voy a volver a presentar después del video, nunca, a pesar de que vimos un buen drenaje, el paciente nunca mejoró clínicamente. Como podemos ver, aquí podemos ver el acceso del shunt en el MRI postquirúrgico y podemos ver cómo el parénquima nervioso se ha recobrado en una forma significativa cuando se compara esa imagen a la imagen antes de la cirugía. Pero sin embargo, clínicamente no ha habido mejoría alguna en este paciente. Ya vamos por la cuarta droga antiepiléptica, en la quinta, perdón, y los propietarios aún no quieren parar porque ellos consideran que en cuanto al comportamiento
y al aprendizaje de comandos, el paciente mejoró y no lo consideran un fracaso clínico, pero pues para mí ha sido un caso muy decepcionante en el sentido que era un hidrocefálico de buen tamaño, creíamos que íbamos a obtener un buen drenaje y todo eso se obtuvo, pero las convulsiones siguen siendo nuestro problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando uno sabe que ha agotado todas las opciones, que ya ha hecho sus diagnósticos, puede ser que logre sacar al paciente del estatus epiléptico, si así fue. Este paciente le hicimos un líquido cefalorraquídeo también, porque los dueños estaban convencidos que este episodio de descompensación había sido relacionado a una vacuna de rabia. Entonces queríamos comprobar que no había ningún grado de inflamación, lo que se comprobó con el líquido cefalorraquídeo. Y después de una infusión constante de propofol, las convulsiones pararon a las 24 horas, pero muy probablemente es un paciente que va a ir a la casa y en 2-3 semanas va a volver con el mismo cuadro. Las infusiones constantes de fenobarbital, cuando ya no tenemos otra opción, las recomiendo una dosis de 8 miligramos por kilo y la divido sobre las 24 horas. Si tengo que usar propofol, normalmente 2 miligramos por kilo, inicialmente como un bolo, seguido por infusión constante a 0.1, 0.4 miligramos por kilo por minuto, con estricto monitoreo respiratorio y cardíaco. Este es un factor muy importante. No podemos olvidar que en muchos de estos pacientes con convulsiones ya empezamos con un individuo que es mucho más vulnerable porque está afectado sistémicamente, y el aumento de una droga tras otra puede resultar en falla respiratoria y paro cardíaco. Entonces, cuando se van a usar estas drogas, el monitoreo debe ser muy constante y cuidadosamente hecho. La ketamina es otra medicina que ha tomado importancia en el manejo de estatus epilépticos, tanto en humanos como en perros, y los estudios que se han hecho han sido pocos, pero hay bastantes indicaciones anecdóticas de colegas que cuando las otras cosas no han funcionado, la ketamina funciona. Yo he tenido un paciente donde el paciente respondió mejor después de que le dimos la ketamina, pero nuevamente no fue uno de esos casos donde tuviéramos suficiente evidencia científica para decir si fue la ketamina o simplemente era el tiempo y evolución del cuadro. Y como habíamos dicho, solución salina hipertónica en los casos donde tenemos bastante edema y donde consideramos que hay un buen indicio de que la presión intracraneal esté aumentada, la uso a una concentración del 5%. Hay que recordar que la solución salina hipertónica viene a diferentes concentraciones y la dosis tiene que ser ajustada de acuerdo a ello. Yo considero que el 5% es bastante adecuada, veo muy buenos resultados, doy un bolo de 4 mililitros por kilo de peso y sigo ese mismo volumen como una infusión constante por un periodo de 12 horas. Electroencefalografía. Es importante considerar que, como Fernando nos estaba comentando esta mañana, la electroencefalografía está volviendo a tomar mucha fuerza en medicina veterinaria y en medicina humana, porque es un factor fundamental cuando estamos tratando de definir todos estos episodios que no son tan claros clínicamente. Pero, sin lugar a dudas, la electroencefalografía es considerada en medicina humana como un arte más que una ciencia y se necesita un nivel de entrenamiento demasiado riguroso para poder emplear esta técnica apropiadamente. Debemos recordar que en medicina humana hay expertos que se dedican solamente a hacer electroencefalografía para poder estudiar estas actividades eléctricas y tener una interpretación aceptable de los estudios. Entonces, es muy gratificante ver que en medicina veterinaria estamos
empezando a reconocer que es un elemento vital. Tal vez al principio va a ser más a nivel académico, pero como practicantes de medicina veterinaria todos podemos contribuir de alguna forma. Y nuevamente este es otro abstract que se presentó en el ACVIM 2015, no hace mucho tiempo, donde se mostró la caracterización clínica y el desenlace de casos que fueron diagnosticados electroencefalográficamente en 73 perros y 13 gatos. Básicamente lo que se hizo fue tomar récords médicos de 73 caninos y 13 felinos para tratar de establecer la prevalencia de estado epiléptico encefalográfico, qué patrón encefalográfico había, cuáles eran los factores de riesgo y cuál era el desenlace del caso. Y tal vez las dos cosas más importantes de este estudio fue que se encontró que hay estado epiléptico encefalográfico en 17%, no es una incidencia muy alta, pero como Fernando lo describía, los gatos tienen un mucho mayor riesgo de estatus epilépticos encefalográfico. En cuanto a este hallazgo, pacientes que tuvieron convulsiones encefalográficas pero que no estaban teniendo actividad motora es bien alto y relevante. 87% de los pacientes que a pesar de todo estaban siendo monitoreados muy cercamente para ver si podía observarse algún signo clínico. En estos casos hubo un 87% donde hubo ataques no convulsivos con signos clínicos muy leves o incluso pacientes con coma, lo que representa un número bastante alto. Siempre ha habido una discusión entre así se haga electroencefalografía, hasta qué punto necesitamos suprimir toda la actividad eléctrica como target de tratamiento y hasta qué punto podemos crear un compromiso donde podemos decir no, el pronóstico mejora, pero no vamos a seguir añadiendo drogas porque es irrealista pensar que la actividad eléctrica va a suprimirse completamente y eso está por determinarse. Voy a pasar directamente a estos estudios. Son unos de los pocos ejemplos que tenemos en medicina veterinaria de estudios donde se ha hecho monitoreo electroencefalográfico con video al mismo tiempo. Y aquí se presenta un artículo publicado por Roberto Poma en Epileptic Disorders en el 2010, con un diagnóstico de epilepsia juvenil con tipo mioclónico en un chihuahua, donde se presentaron patrones de 4 Hz de espigas y onda. Y es muy importante añadir el elemento de video cuando tenemos esa oportunidad, porque esto trae mucha más relevancia clínica. Entonces lo que esperamos es que en el futuro se empiecen a ver más y más estudios como estos, ahora que se está difundiendo el interés y la necesidad y que se está reconociendo que de verdad tenemos muchos desórdenes de movimiento que no podemos distinguir claramente sin hacer estudios electroencefalográficos. La siguiente muestra es cortesía de la doctora Fiona James de la Universidad de Guelph. La doctora Fiona James está tratando de retomar los estudios que el doctor Poma empezó en un principio, y aquí tenemos un bonito ejemplo de un Dachshund miniatura 72 horas después de ingestión de chocolate. 36 horas más tarde había alteración del estado mental y pérdida de la conciencia, y podemos ver cómo se reconocen claras descargas epileptogénicas paroxísticas que eran monitoreadas al mismo tiempo con el estado clínico del paciente. El último trace es de un Jack Russell Terrier de 13 años que tenía alteración mental, y también podemos reconocer espigas interictales que correspondían al lado derecho de la región centrotemporal. Este perro sobrevivió y salió del hospital, pero nunca hubo un follow-up, no sabemos qué pasó con él, y nuevamente esta imagen fue proveída por la doctora James. Y finalmente quiero cerrar esta charla con un fascinante estudio que se presentó también en el ACVIM,
iba a estar publicado, o fue publicado en agosto 4, en el 2015, en varios journals humanos. Como siempre, en estos grandes estudios se derivan pequeñas partes que van a ser publicadas en diferentes sitios, pero es uno de los ejemplos de lo que Enzo y Fernando y Ronaldo estaban discutiendo, que el perro puede convertirse en un modelo muy relevante que beneficia al humano, y de la misma forma que nos beneficia a nosotros los estudios que se hagan. Y yo creo que después de este estudio van a venir muchos otros que nos van a permitir caracterizar electroencefalográficamente lo que está ocurriendo en el perro. Este fue un estudio donde un equipo multidisciplinario de veterinarios, farmacólogos, neurólogos y ingenieros bioquímicos decidieron investigar detección de convulsiones para tratar de predecir eventos en 5 perros con epilepsia focal. El proyecto a largo plazo, la intención a largo plazo, es tratar de desarrollar un método o un mecanismo, un aparato que permita en humanos detección de convulsiones 4 o 5 horas antes para mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia. Entonces lo que se hizo fue implantar un sistema para grabar electroencefalografía craneal continua en 5 perros. Este equipo fue manufacturado por Neurovista Inc. y estos pacientes se monitorearon por 380 días. Entonces hay recording continuo, grabación continua de electroencefalografía por un periodo súper extensivo de tiempo. También se creó un sistema donde se podían hacer alertas por medio de un pager si se creía que el perro iba a convulsionar, para tratar de asociar esa actividad eléctrica con comportamientos clínicos. La persona que ha estado involucrada en estos estudios de nuestra parte es Edward Patterson, que se encuentra en la Universidad de Minnesota. Y lo otro bonito que salió de este estudio es que se creó un portal que está disponible en el internet para que todos lo podamos visitar en esta dirección, donde se pueden cargar estudios de electroencefalografía, y con los softwares, los científicos, diferentes científicos que están involucrados en epilepsia, pueden compartir información y decidir si hay cierto grado de consistencia y agreement en lo que se está llamando actividad eléctrica normal o no. Ahí ya en ese sitio se pueden encontrar encefalogramas de diferentes especies y de algunos perros. Entonces me parece un elemento muy importante y creo que va a ser un área que va a seguir aumentando, porque el estudio mostró que sí hay una incidencia significativa de lo que se puede predecir, que todavía obviamente tienen que desarrollar un implante que no sea tan agresivo, porque en este caso se necesitó cirugía intracraneal, pero son los primeros estudios con el propósito de que en el futuro se pueda desarrollar un implemento que no sea ni siquiera directamente intracraneal. Muchas gracias, eso es todo. Agradecemos a nuestros patrocinadores su participación para hacer posible la realización de este video.